Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en el podcast de los veterinarios, en donde nos presentamos Miguel González y José Alberto Cano. En este caso estamos en el episodio número 6, el cual lo hemos llamado inocuidad. Así es. En este caso, Miguel, ¿cuántas veces antes de continuar, queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales? ¿Cuáles Exacto. son, Miguel? Por favor. En Facebook, en YouTube, en Spotify, como Los Veterinarios. Así vamos a aparecer en esas tres por lo pronto. Sí, por favor, para que nos sigan y nos den sus comentarios, sus opiniones y así tengamos una guía sobre los temas que quieren ustedes que abordemos. Miguel, oye, pues entrando un poquito en materia, ¿cuántas veces hemos comido en la calle y nos hemos enfermado? ¿Es común o ya no es tan común como antes? Pues, ¿qué piensas tú, yo Miguel? creo que no debería de ser común que te enfermes por comer algo, ¿no? Eso tiene que ver mucho. Se relaciona, yo creo que de cierta manera, con uno de los temas pasados, que fue la bioseguridad, porque yo creo que ahí está muy relacionado con que es inocuidad. Pero sí, definitivamente, yo creo que todos hemos comido en la calle y de repente pues nos sentimos mal, y es por algo que consumimos, seguramente. Bueno, hay que recordar, el término inocuidad significa que no hace daño, que el individuo al momento de recibir lo que sea, llámese un alimento, un fármaco o una ropa, no vas a tener ninguna reactividad. Sin embargo, en este episodio vamos a hablar sobre la inocuidad alimentaria. Ajá, o inocuidad de los alimentos. Exacto, en donde la idea es que todos los alimentos que se producen en el campo, al momento de consumirlos, no deberían de causar ningún problema digestivo. Sí, ningún problema de ningún tipo. Así es. Es por eso que muchas veces vamos a ver en el área agropecuaria que algunos productores sí usan antibióticos, pero que debe de haber algo que nosotros llamamos tiempo de retiro. Es decir, si ya sabemos en qué fecha o en qué edad los animales van a ser enviados a los rastros, sabemos que a partir de qué fecha ya no se deben de usar esos fármacos, ¿no? Sí, ahora hablando de la inocuidad de los alimentos, vamos a tomar en cuenta que tienen dos orígenes, el origen vegetal y el origen animal. Entonces, cuando nosotros decimos los alimentos que vienen del campo, estamos englobando pues, realmente todos. Y ahora, para que un alimento sea inocuo, debe cumplir básicamente pues cuatro cosas, ¿no? Que esté libre en este caso de pesticidas, que esté libre de que no tenga metales pesados, que no tenga ningún agente físico y que esté libre de antibióticos, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que no nos genere ningún problema digestivo por algún microorganismo, libre de microorganismos también, ¿no? Y tiene que cumplir todas estas cosas que hemos mencionado para decir que el alimento entonces es inocuo y que no nos hace daño. Hay que recordar que en la actualidad México es un país que produce alimentos y que estos alimentos, muchos de ellos son exportados principalmente a Estados Unidos. Pero para lograr esta exportación, justamente tienen que cumplir con estos puntos de inocuidad, ya que todos los compradores en el exterior piden, y no nada más piden, evalúan que esté libre justamente de todas estas cosas que acabas de mencionar para poderlos comprar y comercializar. El ejemplo más claro, vamos a recordar, anteriormente muchos nos gustaban las fresas y sabíamos que las fresas eran regadas, venían de Irapuato y que venían regadas con aguas negras. En la actualidad eso ya no sucede. Muchas de las industrias se han actualizado y si vieran todos los invernaderos que están involucrados para el cultivo de la fresa, híjole,
una vez yo fui y estaban todos disfrazados como astronautas. ¿En dónde? En primera, era una ciudad enorme y se mantenía, la fresa ya no era tocada después de que era cosechada. Todo es hecho por máquinas, y esto justamente disminuye justamente la presencia de bacterias, no se usan justamente los pesticidas. Otro ejemplo de los pesticidas, la miel. Casi la mayoría de nuestra miel se exporta a Europa, y Europa también es muy estricta justamente en la presencia de antibióticos, de pesticidas, y justamente la miel más cotizada es aquella que ahora se le llama orgánica, ¿no? Sí. Ahora también, esta es una de las cosas del por qué es importante la inocuidad en los alimentos, porque ya escuchamos, al productor le da la oportunidad de que su producto sea distribuido y sea vendido en otros lados, ¿no? También es por una cuestión de seguridad alimentaria, es decir, la población tiene que estar segura de tener alimento. Y más, otra vez, retomamos el concepto de poblaciones vulnerables y de bajos recursos. Tienes que asegurar, bueno, los gobiernos tienen que asegurar que los alimentos lleguen en buen estado y estas poblaciones vulnerables tengan acceso a estos alimentos. Ahora, hablando de los agentes físicos que también mencionamos, hay aparatos, hay maquinaria en donde, por ejemplo, las piezas de carne de los rastros son pasados como una especie de detector de metales y de objetos extraños, como una especie de radiografía, para ver que no lleve nada extraño, nada extraño, porque luego en experiencias con otros colegas me han comentado que en piezas empaquetadas así se logran detectar piezas con un pedazo de aguja que se rompió, o con un pedazo de metal que no debería de estar ahí, y entonces en ese momento se detecta y se confisca, ¿no? Y se confisca no nada más la pieza, sino se revisa todo el lote, ¿no? y ya se verifica que todas las piezas pues que no lleven absolutamente nada y que sean inocuas, ¿no? Ahora, vamos a entrar a mí me gustaría plantearte esta situación, porque sé que has trabajado sobre eso, es cómo participa la ciencia en la inocuidad de los alimentos. Fíjate que la inocuidad de los alimentos es un área que ha evolucionado muy muy rápido, justamente porque el mercado así lo solicita. La competencia es muy fuerte, y es entonces allí donde la ciencia entra, tratando de buscar nuevas alternativas para mantener esta inocuidad. Anteriormente, y cuando éramos niños, había comerciales en la televisión y en la radio donde se nos solicitaba o se nos enseñaba cómo usar el cloro, por ejemplo, para desinfectar agua y volverla agua potable. Eso te estoy hablando en los 70s y en los 80s. Sin embargo, por ejemplo, en Europa existen ahora países donde el cloro ya no se usa. Esto es debido a que se ha demostrado que está relacionado, uno, con irritación de vías respiratorias, de mucosas oculares, y que pueden ser sustancias cancerígenas. Entonces es por eso que se buscan otras alternativas que sean más amigables con el ambiente, que sean inocuas con el consumidor, y que entonces justamente la ciencia está buscando nuevas alternativas, nuevos tratamientos, nuevas sustancias que sean mejores que el cloro, por ejemplo, ¿no? Y ahora, hemos comentado que pues es técnicamente imposible revisar uno por uno de los productos que se producen para consumo. O sea, sería técnicamente inviable hacerle un estudio a cada producto que sale de forma comercial, ¿no? Entonces, de cierta manera también la ciencia pues colabora haciendo pruebas de algo que se le llama vida de anaquel, o pruebas microbiológicas, ¿no? Para verificar que ciertos alimentos no vengan contaminados de acuerdo a los procesos
Y entonces también ahí participa de esa forma, ¿no? Sí, obviamente, pues bueno, no, como tú dices, no se evalúa todo el lote, sino es una muestra de ese lote, ¿no? Aunado a eso también, la inocuidad alimentaria no nada más se aplica a los productos que nosotros o que México produce, también se aplica a los productos que México importa o recibe del exterior. Y entonces justamente es por eso que van a ver que muchas personas son evaluadas o se están monitoreando en los aeropuertos con perros, por ejemplo, con equipos de rayos X, y en donde se detecta que si traen, por ejemplo, jamón serrano de Europa, pues no puede entrar. ¿Por qué? Porque justamente parte de esa inocuidad alimentaria implica que esos patógenos que pueden existir en otros países no entren a nuestro país. No es porque las personas sean malas ondas y que ese producto ellos después se lo vayan a llevar a sus casas. No puede suceder, porque eso implicaría que en México existiera un brote de alguna enfermedad, y muchas veces esas enfermedades no existen en nuestro país. Sí, y es un peligro completamente. Sí, ¿no? Normalmente esos productos sí son desechados, sí son eliminados, sí, y el personal que está vigilando esos puntos, pues justamente pues, se les tiene que hacer entender que es un impacto muy fuerte en nuestro país y por lo tanto no se pueden llevar nada de eso a sus casas, lo cual no ha sucedido, tanto así que no hemos tenido brotes, por ejemplo, de fiebre aftosa, ¿no? Aquí en México en los últimos, ¿qué te gusta? 40 años. Sí, más o menos. ¿No? Entonces, de ahí la importancia de estar manteniendo esta inocuidad. Esa vigilancia. Y esa vigilancia. Ahora, ¿sí? Hablando de la responsabilidad de la inocuidad, ¿a quién le toca, a quién es el responsable de mantener la inocuidad de los alimentos? Yo creo que es a todos. ¿Por qué? Evidentemente vamos a empezar desde las cúpulas de un país. El gobierno tiene que estar haciendo la vigilancia para mantener esa inocuidad en el país. Sin embargo, justamente los productores, si ellos quieren vender un producto de mejor calidad, esa inocuidad pues se tiene que pagar. Y entonces un productor que te mata sus animales en un rastro clandestino, pues esa carne va a tener un precio. Sí. Y va a ser muy diferente si esa carne es obtenida a partir de un rastro TIF. Tipo Inspección Federal. Ajá. Sí, que son estructuras con mayor higiene, con mayor control, y donde los restaurantes y las tiendas de autoservicio premium van a estar comprando esos productos porque los van a pagar a un mejor precio, ¿no? Sí. Evidentemente todo esto requiere de infraestructura, de conocimientos, y es aquí donde se necesita que justamente los veterinarios trabajen en conjunto con los productores para ir mejorando justamente sus sistemas de producción y se vaya mejorando esa inocuidad alimentaria. Y nuevamente, sí, retomando un tema que como que hemos estado mencionando en episodios anteriores, el organizarse. La organización entre los productores ayuda a obtener tal vez financiamiento o ayuda tal vez a entrar a ese tipo de rastros TIF para poder tener o mejorar esa selección, esa inspección, y que sus productos tengan otro nivel porque van a tener otra calidad. Cabe mencionar que, como tú lo decías, esa inocuidad no nada más está en el proceso de matanza, sino también... Sí, no solamente está en la producción. Sino en la alimentación, en el cuidado, porque justamente un animal bien alimentado, vacunado, protegido, con las instalaciones adecuadas, su carne va a ser de mejor calidad. No va a ser tan elástica o chiclosa como la quieran decir, y la coloración hacia el comprador o la apariencia
se va a mejorar mucho. La presentación, ¿no?, del producto. Entonces, muchas veces sí hay productores que no tienen su dinero en el banco, sino que lo invierten en la compra de animales para engordarlos y venderlos, pero muchas veces, si no se cuidan todos esos aspectos, su calidad y su inocuidad va a disminuir, y eso se va a ver reflejado en el precio por kilo, ¿no? Sí, yo adicionaría a las responsabilidades de las instancias gubernamentales, no solamente la vigilancia, ¿no?, sino son los responsables de hacer todo el marco normativo, toda la normatividad para que se cumplan con todas estas situaciones de la inocuidad en los alimentos. Ahora, efectivamente, yo coincido contigo, es toda una cadena la responsabilidad de la inocuidad, ¿no? Tanto los productores, los transportistas, en dónde se almacenan los productos, quién los distribuye, cómo los distribuyen, cómo son presentados hacia el público en general. Y también hay una responsabilidad en casa con respecto a la inocuidad, ¿no? Los responsables de la inocuidad en casa, pues es quien hace las compras, ¿no?, y quien prepara los alimentos. Hasta allá llega la inocuidad, hasta la forma de preparar los alimentos. Es más, tú ya preparaste un alimento, lo cocinaste, y si lo dejas afuera del refri o si no lo conservas de forma adecuada, ahí ya tu inocuidad pues ya se fue, ya todo ese proceso de producción que tiene un origen en el campo, pues ya se echó a perder, porque tú no cuidaste la inocuidad en tu casa, ¿no? Entonces, y si hablamos de quienes preparan los alimentos, los restaurantes tienen una gran responsabilidad con respecto a la inocuidad de estos alimentos también, para preservar esta inocuidad, ¿no? Sí, definitivamente. Justamente también de ahí la importancia de cómo inicié esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos enfermamos por comer fuera de la casa, ¿no? La idea es que poco a poco estas enfermedades gastrointestinales que se desarrollan por un mal manejo en la inocuidad se vayan disminuyendo. Sin embargo, el sector salud muchas veces no hace una identificación de esos problemas gastrointestinales, de cuál es su origen, y a veces nos falta esa información para tratar de identificar qué está fallando al mantener esta inocuidad alimentaria. Sí, y realmente, lo vuelvo a repetir, realmente es complicado agarrar cada uno de los productos para ver qué tan inocuo es. Entonces lo que se hace, en lugar de agarrar cada uno de los productos, es hacer un tipo de vigilancia de la inocuidad basada en riesgos, se le llama, ¿no? Es decir, yo voy a ver en toda mi cadena productiva cuáles son los puntos clave en donde puede haber contaminación de mi producto, ¿no? Y como tú bien mencionabas el caso de las fresas, ¿no?, que entran como si fueran astronautas, ¿no? Entonces ellos están haciendo ese cuidado de la inocuidad basado en riesgos. Es decir, se tienen que hacer una lista muy detallada de todo el proceso de producción para ver en dónde podemos tener un riesgo de contaminación de nuestros productos. Sí, hay que recordar también que muchas veces es importante invertir un poco en la infraestructura de nuestros lugares de trabajo para mantener esta inocuidad, y se va a ver reflejado también en nuestras ventas. ¿A qué va todo esto? ¿Cuántas veces hemos ido a una carnicería fuera de las ciudades, en donde se tiene la carne sin refrigeración, fuera de un anaquel, es decir, al aire libre, o simplemente que haya piezas que no les pongan una manta de cielo para protegerlo de las moscas? Y vamos a ver esa carne que están plagadas de mosca. Justamente antes de iniciar este podcast, estaba leyendo un artículo en donde se mencionaba que, por ejemplo, Escherichia coli pues sobrevive los 60 grados, y que por lo tanto recomendaban que los alimentos tienen que estar muy bien cocidos para poder matar a esta bacteria, ¿no? ¿Por qué? Porque 60 grados pues llega a sobrevivir o se llega a adaptar.
Entonces, muchas veces vemos justamente esa carne en esas situaciones en donde están las moscas, y hablo de carne de pollo, de cerdo, de res o pescado, y justamente a lo mejor teniendo o un refrigerador o teniendo mamparas donde el cliente sí pueda ver la carne, pero que los insectos ya hay una barrera, ¿no? No lleguen por la presencia de esa barrera, pues ayudará a tener una mejor presentación y una mejor inocuidad. Y eso los clientes lo van a saber, porque muchas veces cuando la clientela ve esa inversión, pues va a decir, ¿sabes qué? Yo mejor compro allí. Exacto. Porque no me voy a enfermar, sí, o porque se ve de mejor calidad el producto, o porque está más rico, ¿no? O simplemente te dura más tiempo en tu casa. Tu vida de anaquel se aumenta porque esa contaminación se está disminuyendo, ¿no? Y les digo, la gente lo sabe. ¿Cuántas veces no hemos ido a comer y decimos, vamos aquí porque hay más gente? Porque la gente te está diciendo, cocina mejor, parámetro, ¿no? Ya es un parámetro. Sí, claro. Y eso, nuevamente, la gente lo sabe. No necesariamente para el alimento ya procesado, sino para esos puntos de distribución. Sí, ahora, el concepto de inocuidad alcanza también otro concepto que es manejado en la Organización Mundial de la Salud, que es el concepto de una sola salud, ¿no? Ahora, ya no solamente es la salud humana, sino que mis animales tienen una buena salud. Si mis hortalizas están saludables, pues entonces también el ser humano va a estar saludable, ¿no? Entonces eso forma parte de una sola salud, ¿no? Si cuidas tú toda esa cadena alimentaria, entonces esto no te va a hacer daño y vas a tener salud, ¿no? Vas a comer alimentos saludables y vas a estar tú saludable. Abonando un poquito a este comentario que haces, Miguel, fíjate que no nada más esa inocuidad acaba con la venta del producto. Todo sistema de producción genera desechos. Y la idea es que también en ese concepto de una sola salud, esos desechos no deben de afectar al ambiente. Y entonces, muchas veces tenemos también ya que considerar, oye, ¿cómo voy a eliminar esa sangre de ese es un tema, los huesos, las grasas, etcétera, que vayan a surgir de nuestro sistema de producción? Ups, ya hasta nuestro micrófono ya también se desmaya de esos temas, ¿no? Justamente, yo recuerdo cuando trabajaba con jitomates, había algunas enfermedades en la planta de jitomate donde la gente justamente eliminaba esas plantas infectadas, pero en vez de hacer una buena eliminación, las acumulaban y hacían composta, y esa composta que estaba mal hecha la distribuían para supuestamente fertilizar a las plantas buenas, que eran lo que hacían. En primera, estaban distribuyendo los patógenos a las plantas sanas, y en segunda, algunos de ellos tiraban esas hojas a sus sistemas de riego, y entonces justamente la bacteria pues se diseminaba por el agua al sistema de riego a toda su plantación. Entonces, pues el manejo de los residuos es todo un tema, digo, le vamos a entrar en algún momento, y es muy interesante. Pero bueno, ya es parte de otro tema, ¿no? Sí, ¿no? Pero sin embargo, has tocado un punto muy importante, ¿no? En donde la inocuidad también está relacionado con respecto al cambio climático, porque durante la producción de los alimentos se producen muchos desechos. Y también el uso de pesticidas, ¿no? Por ejemplo, para los vegetales, y el uso de antimicrobianos para los animales, ¿no? Entonces tiene un impacto fuerte también ahí con respecto a cómo se producen los alimentos. Y la responsabilidad de los encargados de producir estos alimentos es que vengan libres de pesticidas y de antibióticos, ¿no? Sí, definitivamente no estamos diciendo que no se usen los antibióticos indiscriminadamente, sino que hay que hacer un uso correcto, responsable y lógico de todos estos productos para, uno, solucionar el problema que se tenga en ese proceso de productivo,
y 2, para mantener esa inocuidad alimentaria. Y porque además el uso excesivo de antibióticos pues nos crea problemas de resistencia antimicrobianos, ¿no? Así también, es. Y hasta ya llega la inocuidad. Sí, sí, totalmente. Bueno, pues entonces... Pues amigos, les pedimos por favor que nos sigan revisando nuestros comentarios y nuestros episodios en nuestras redes sociales como Facebook, Spotify y también en YouTube. Los acompañaron en este episodio que se llamó La Inocuidad. Miguel González y José Alberto Cano. Por favor, denos sus comentarios en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Sí, nosotros somos los veterinarios. Saludos.